Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. 6:17 de la mañana, comenzamos este recorrido con lo que titula Mundo UR. Jorge Rodríguez informó este martes que iniciará una ronda intensiva de diálogo con todos los actores del país y le citan acá. Para el reformateo del diálogo debe haber un diálogo inclusivo, que todos estemos representados. Cita textual, lo dijo durante rueda de prensa. Además, anunció que pedirá reunirse con Gerardo Blay, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de México. En Analítica, leemos que Acción Democrática, está dirigida por Bernabé Gutiérrez, solicitó este martes a Nicolás Maduro evaluar la posibilidad de realizar un diálogo nacional en tierra venezolana que involucre a los distintos actores políticos del país. Y citan acá. No hace falta ir a cualquier país para poner en la mesa de negociación propuestas, posiciones y soluciones ante hechos que son de carácter interno y que a través del diálogo, el respeto, el reconocimiento y la disertación podemos buscar salidas importantes a las mismas y hacer los correctivos de rigor. Esa es una cita para él a través de un comunicado enviado a Nicolás Maduro. El Contralor General y Presidente del Consejo Moral Republicano, Elvis Amoroso, recibió el listado de los 271 postulados a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Lo tiene Mundo UR, lo escuchamos. Esta etapa le corresponde al Poder Ciudadano, integrado por la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, revisar el listado y remitirlo posteriormente, después del análisis, a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional se pronuncie en el tiempo que decida la plenaria de la Asamblea Nacional. Y los congresistas republicanos por el estado de la Florida en los Estados Unidos, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, criticaron lo que llamaron traición del presidente Joe Biden a la lucha por la libertad en Venezuela por sus conversaciones con Nicolás Maduro. Esto lo tiene Noticiero Digital. Y aquí dicen, en opinión de los tres políticos de origen cubano, el reciente encuentro llevado a cabo por representantes de la Casa Blanca en Caracas supone además un golpe a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pasemos al tema económico, 6:19 de la mañana. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, basado en cifras oficiales, informó que la producción petrolera de Venezuela aumentó en febrero 4% con respecto al bombeo de enero. Las autoridades indicaron al organismo internacional que en febrero el país produjo un total de 788,000 barriles por día, lo que representa un incremento de 33,000 barriles en comparación con enero, cuando se produjeron 755,000 barriles por día de crudo. Esto lo estoy leyendo de Analítica. Allí además agregan, según los reportes de las fuentes secundarias a la OPEP, Venezuela bombeó en febrero 680,000 barriles por día, en cuyo caso se registraría un crecimiento también, pero de 3% con respecto a enero. Varios economistas y expertos en materia petrolera no confían en que la producción de crudo venezolano llegue a 2 millones de barriles de petróleo al día y sostienen que el país no tendría capacidad para cubrir el déficit que deja Rusia en el suministro de crudo tras las sanciones del gobierno de Joe Biden, en un escenario en el que Estados Unidos flexibilice las medidas contra la estatal PDVSA. En contrapunto encontramos que el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, advirtió que materias primas y alimentos suben a niveles preocupantes debido al conflicto en Ucrania y alertó que estos incrementos los pagará el consumidor venezolano. En Venezuela no hemos visto las consecuencias, pero en 45 a 60 días vamos a ver los aumentos en el precio de los alimentos porque es inevitable, dijo. Venezuela necesita importar 45% del maíz blanco, 67% del arroz, 60% del azúcar y todos estos alimentos van subiendo de precio. En todos los rubros vegetales producimos no más de 35% de lo que consumimos, dijo. Por cierto que hoy a las 6:40 de la mañana estaremos conversando con Jimena Reyes, es coordinadora de las Américas para Federación Internacional de Derechos Humanos, a propósito de un informe sobre la alimentación en Venezuela y el vínculo que tiene el precio de los alimentos, además, como indicador de pobreza. Además, eso lo conversaremos a las 6:40 y además partiendo de este titular, repito, de contrapunto. En Descifrado tenemos que el presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Harina, Fetrarina, Juan Crespo, descartó un aumento en el precio del pan, uno de los rubros más importantes del derivado de trigo, con el argumento de que no está regulado. En ese sentido explicó que el trigo está llegando actualmente, es de Canadá, Estados Unidos y México, por lo que negó la posibilidad de un posible desabastecimiento en este rubro por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Osman Quero, es presidente de Fede Cámaras Portuguesa, señaló que durante el mes de marzo
y la primera quincena de abril habrá un buen porcentaje de cosechas de frijol y ajonjolí. Asimismo, indicó que actualmente se están cosechando estos rubros aprovechando el periodo seco que comenzó el pasado mes de octubre de 2021. Más o menos hay un 20%. Todavía hay en el campo una buena cantidad de cultivos que esperamos que la lluvia no nos entorpezca. Esto lo estoy leyendo de Descifrado. Ahí encontramos que sostuvo que la mejora en el patrón tecnológico ha hecho que las prácticas ergonómicas que se están aplicando busquen incrementar el rendimiento del cultivo y la calidad del producto. Repito palabras de Osman Quero, presidente de Fede Cámaras Portuguesa. El presidente de la Asociación de Productores de Camarones, Fernando Villamizar, ve favorables las perspectivas de producción de camarones en Venezuela. Lo escuchamos a través de Mundo UR. Nosotros seguimos con las proyecciones que teníamos establecidas para las 50.000 toneladas, que estoy casi seguro de no solamente cumplirlas, sino sobrepasar esas cifras, porque esos son los números que se nos vienen dando en este primer trimestre. En Mundo UR también encontramos que jubilados de PDVSA protestaron este martes por la restitución de sus beneficios. El representante de la gerencia de la seccional de trabajadores de Puerto Cabello en el estado Falcón, José Garrido, manifestó que los jubilados no cuentan con la posibilidad de atención médica en clínicas o centros de salud privados por la deuda que mantiene la estatal de hidrocarburos. Aquí no se trata de dinero, se trata de justicia. Devuélveme o devuélvenos nuestra salud. Esto lo dijo Juan Salazar, vocero del Comité de Jubilados de PDVSA. Los manifestantes aseguraron que no tienen acceso al servicio de salud privada e informan que es un derecho que les corresponde y a raíz de eso llamaron a las autoridades de la estatal petrolera a que les reincorporen sus beneficios. Bueno, hablemos de servicios también. Por ejemplo, Mundo UR titula con el gobernador del estado Guárico, José Manuel Vázquez, informó que para su nueva gestión se enfocará en 7 grandes áreas con la prioridad puesta en los servicios públicos. Indicó que activaron el plan Soy Guárico en todos los municipios para optimizar el suministro de agua potable. Hemos colocado equipos para el fortalecimiento del bombeo hidrológico en los distintos embalses. Hemos recuperado más de 26 equipos, más de 26 pozos de agua potable, dijo. Vázquez aseguró que ha logrado alcanzar 100% de la distribución del gas en la entidad. Ya hemos venido estabilizando con PDVSA Gas en todo el país, con la distribuidora de gas aquí en el estado que permite tener este servicio eficiente. Precisó que también han instalado más de 1,000 luminarias en los distintos municipios. Y en Mundo UR también encontramos que los habitantes de la urbanización La Esmeralda del municipio Girardot, al sur de Maracay, resaltaron que el desborde de las aguas servidas es un problema con el que conviven a diario. Varios residentes de la comunidad salieron a protestar debido a que el sistema de drenaje se encuentra colapsado por las lluvias y las aguas servidas, una situación bastante delicada que atenta contra la salud de los ciudadanos. Emma Caudiño, es habitante de la zona, relató que aquí se han mandado varios camiones de achique, han extraído las aguas servidas, sin embargo, al tiempo vuelven toda la comunidad. Nos vamos a declarar en emergencia sanitaria. Cita para ella, de acuerdo con Igor Antiquera, residente de la localidad, han asistido a diferentes organismos, pero todavía no hay solución. Municipio Girardot en el estado Maracay. Y una más para cerrar, antes de irnos a la pausa, la tiene analítica, es que la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, registró este martes un sismo, un movimiento de magnitud 4.1 que sacudió al estado Guárico sin registrar daños hasta el momento. Funvisis detalló en su cuenta en Twitter que se trató de un sismo sentido que se produjo 55 kilómetros al sureste de la localidad del Sombrero, en Guárico, y tuvo una profundidad de 5 kilómetros. Algunos usuarios en las redes sociales reportaron haber sentido el temblor en la capital, Miranda, Apure, en Carabobo, todas cercanas a Guárico. Ahora sí, hagamos una pausa. Al regreso vendremos con información de salud. Estaremos hablando también de migraciones y con todo el panorama internacional, pero recuerde la conversación con Jimena Reyes, coordinadora de las Américas para la Federación Internacional de Derechos Humanos. Antes comparto con ustedes algunos mensajes publicitarios. Hablemos de Gama, que nos tiene esta gran noticia, que son 9 sucursales ya abiertas las 24 horas del día. Gama Plus Antedubijis, Plus La Trinidad, Los Palos Grandes, Gama Express Caurimare, La Trinidad, Las Mercedes, San Bernardino, Santa Mónica y Guatire. Hacer todas las compras sin apuro, seguro, tranquilo, en el lugar de siempre. Esa es una gran ventaja de Gama. Visita las redes sociales, @SomosGamaB y conoce además todos los descuentos semanales y beneficios que tienen. Gama, sin ti, no hay nosotros.
Y les quiero hablar de Simple TV. Lo veas como lo veas, en Simple hay mucho más para ver. Películas, deportes, series, novelas infantiles y ahora promociones. Disfruta de la mejor señal en toda Venezuela y activa uno de los planes HD para que participes por un televisor o una suscripción por 3 meses al plan Tera HD. Envíale a Sympathy la palabra únete a través de un mensaje de texto al 887, al WhatsApp 0414-746-7531 o vía @Sympathy Chatbot. Sigue los pasos y listo. Estás participando por un televisor de 65 pulgadas o 3 meses del plan Tera HD. Promoción autorizada por la Sunde, válida hasta el 31 de marzo. Simple TV, así de simple. Y cuando hablamos de Grupo Leti, estamos hablando de ciencia, de innovación. Son más de 70 años formulando medicamentos para apoyar la gestión de médicos, de farmacéuticos y brindarles alternativas para cuidar la salud de nosotros los pacientes. Pero también hablamos de gente. Son familias que cuidan a tu familia al producir los medicamentos Leti y los genéricos Genven. En Grupo Leti, tu salud tiene su ciencia. Por eso, nuestro compromiso es mayor. Y quiero hablarles de Mapfre. Como les decía, dándoles de vuelta la bienvenida a nuestro espacio. Tu familia depende de ti, eso es cierto. Y Mapfre vela por tu tranquilidad. Por eso en Mapfre te ofrecen las pólizas que se adaptan a tus necesidades, con agilidad y el mejor servicio, porque no se trata solo de estar asegurado, sino de estar protegido ante situaciones desfavorables para tu familia, para tu salud o tu patrimonio. Consulta con tu productor de seguros o visítalos en mapfre.com.be. Mapfre, tu aseguradora global de confianza. Publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y cierro hablándoles de Donsen. Ahora en donsenvenezuela.com puedes cotizar rápido y fácil donde quiera que estés. Elige los productos que necesites y escoge al distribuidor Donsen de tu preferencia. En donsenvenezuela.com podrás conocer los nuevos productos, como por ejemplo la válvula Check-On doble unión y extremos en PPR para una mayor durabilidad y resistencia. Y que no te metan gato por liebre. Pide Donsen. Visítalos en @DonsenPPR. Donsen, tuberías y conexiones de polifusión, innovación y calidad en cada pieza. 6:28 minutos de la mañana. Eric Carmen, Hungry Eyes.
en el territorio nacional. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Ridery es la mejor forma para movilizarte por la ciudad. En un clic te asignamos un conductor certificado para que a través de un proceso de evaluación e inducción podamos cumplir con nuestro estricto estándar de seguridad y calidad de servicio. Ridery es tu mejor opción para llegar a tu destino, en moto, en carro o camioneta, las 24 horas del día. Ridery, movemos a Venezuela. Al entrar a nuestras tiendas, cada venezolano vive su propia experiencia, esa que lo hace feliz con solo pasear por los pasillos que le ofrecen todo lo que necesita. Para nosotros, eres lo más importante. Por eso Farmatodo continúa evolucionando para brindarte la mejor experiencia y la mejor atención. Farmatodo, una experiencia para ti. ¿Crees que pelar una mandarina es fácil? Fácil es usar tu app Mi Movistar, porque en un solo lugar puedes consultar y transferir saldo, comprar extra datos, activar paqueticos Movistar y más sin consumir tus datos. Descarga o actualiza tu app Mi Movistar y resuélvelo fácilmente. Tu app Mi Movistar, más cerca siempre. Hacer de tus días algo diferente. Circuito Éxitos. Caracas 99.9. Puerto Ordaz 90.5. Táchira 103.1. Maracaibo 89.7. Varela Ángel 93.7. Cabimas 90.5. El Vigía 96.5. Circuito Éxitos. Maracay 93.1. Barquisimeto. Fama 98.1. Mérida 100.9. San Juan de los Moros 90.5. Margarita 99.7. Puerto La Cruz 95.3. El Tigre 100.1. Valencia 99.1. Circuito Éxitos. Optimismo que se comparte en primera fila. Lecturas informativas con Román Losinski. Son las 6:35 minutos de la mañana. Retomamos la lectura de nuestros titulares con esto que publica Noticiero Digital. Nicolás Maduro informó que de ahora en adelante habrá que colocarse la vacuna de refuerzo cada 4 meses en el país para contener la pandemia. Ya lo había anunciado, ¿cierto? Esto ya lo había dicho hace un par de semanas, creo recordar. Además, hizo alarde de que se ha llegado al nivel más bajo de contagios de COVID-19, 5 casos por cada 100.000 habitantes, según cifras del Ministerio de Salud. Repito, lo estoy leyendo de Noticiero Digital. Casos COVID, cifra oficial, últimas 24 horas, 290 casos para un total de 518.750 y 2 personas fallecidas para un total de 5.661 desde el inicio de la pandemia. En el mundo son más de 461 millones los contagiados y más de 6.051.000 las personas fallecidas. En torno a 30% de los niños en Venezuela padecían en 2020 algún tipo de malnutrición. Más de la mitad en forma severa. Esto lo denunciaron en un informe la Federación Internacional de Derechos Humanos y la ONG venezolana Provea. Los factores económicos han causado una situación de urgencia humanitaria caracterizada no solo por una profunda pobreza, sino por la inseguridad alimentaria, la malnutrición infantil y la emigración de más de 6 millones de venezolanos, según se señala en el documento difundido este día martes y sobre el que volveremos para conversar en minutos nada más, por favor, con Jimena Reyes. Analítica nos tiene que el diputado de la Asamblea Nacional, Romy Flores, denunció el desplazamiento de la etnia Guarao en la frontera con Guyana por la crisis humanitaria en Venezuela. Son más de 100 venezolanos que se desplazaron a Guyana. Nuestras etnias indígenas son las más vulnerables. Se encuentran en caos, dijo a través de su cuenta en Twitter. Destacó que las comunidades indígenas se encuentran en la peor situación, olvidados, desatendidos por el Estado, por lo que se han visto obligadas a dejar su vida y emigrar a otros países en busca de un futuro mejor. Uno de los detonantes de mayor notoriedad sobre la migración de los indígenas Guarao es la falta de acceso a los alimentos. Esa dificultad viene dada por el alto costo de la canasta alimentaria y la nula capacidad adquisitiva.
Noticiero digital que nos tiene. 6:37, la Armada Nacional Colombiana y un total de 34 migrantes, 3 de Venezuela, 29 de Bangladesh, 1 de Ecuador y 1 de la India en el Golfo de Urabá. Ellos quedaron a la deriva en una motonave cuando se dirigían hacia Panamá. El portal El Espectador señaló que, según los pasajeros, el piloto de la embarcación huyó del sitio tras notar la presencia de las autoridades. Las personas rescatadas fueron trasladadas hasta el corregimiento de Capurganá, donde con el apoyo de Migración Colombia se continuó con el proceso de regularización respectivo, manifestó Jaime Enrique González, comandante de la estación de guardacostas de Urabá. En Mundo UR tenemos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene desplegada en el estado Apure en defensa del territorio fronterizo como parte de la operación Escudo Bolivariano Vuelvan Caras. Los efectivos continúan desactivando explosivos dejados por los grupos terroristas colombianos. En el Pitazo, el bote pesquero Milis está desaparecido en las costas de Nueva Esparta, en el oriente de Venezuela. El hecho fue confirmado por la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, la ONSA Venezuela, este 15 de marzo a medios de comunicación. A través de su canal en Telegram, ONSA Venezuela informó que la embarcación zarpó el 7 de marzo a las 6 de la tarde del sector Boca de Pozo en la península de Macanao. Los 4 tripulantes salieron a faenar a 25 millas náuticas al norte de Macanao y tenían que regresar el 12 de marzo. Ante la demora de los pescadores, los familiares avisaron a las autoridades para que se emitiera una alerta. ONSA Venezuela recomendó a las autoridades sobrevolar las costas para hallar la embarcación y sus tripulantes. También sugirió establecer comunicación con personal en La Blanquilla y en La Tortuga para verificar si el bote pesquero está fondeado. Hasta el momento se desconoce si alguna autoridad marítima comenzó la búsqueda de estos pescadores. Lo estoy leyendo del Pitazo. Cambiamos de tema. El Pitazo también nos tiene que familiares denuncian retardo procesal en caso de joven asesinado en las elecciones. Antonio Tobar, padre del joven con igual nombre asesinado en un centro de votación durante las elecciones del 21 de noviembre en Zulia, pidió este martes 15 de marzo a la Fiscalía General de la República que se pronunciara por el caso. Tobar imploró justicia para que no quede impune la muerte de su hijo mayor. Denunció que el Ministerio Público ha retrasado el proceso con trabas y no informan sobre los avances del caso, en el cual hay 9 imputados y solo 2 detenidos. Una más. La tiene efecto Cocuyo. Funcionarios de Nicolás Maduro abrieron las puertas este 15 de marzo de la llamada Nueva Universidad Internacional de las Comunicaciones, que tiene como sede los espacios del diario El Nacional, expropiados, despojados de sus dueños originales. Son las 6:40 de la mañana. Quiero conectar 3 titulares para dar la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy. Un primer titular es lo que decía el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, que las materias primas y los alimentos están subiendo a niveles preocupantes debido al conflicto en Ucrania y alertó que esos incrementos los va a pagar el consumidor venezolano. ¿Por qué? Porque se importa 45% del maíz que consumimos, 67% del arroz y 60% del azúcar. Todos los alimentos van subiendo de precio, dijo. Eso por una parte. Acabamos de leer esto que sucede con la etnia Guarao y uno de los detonantes de ese desplazamiento, de los de mayor notoriedad, es la falta de acceso a los alimentos y una dificultad que viene dada por el alto costo de la cesta alimentaria y la nula capacidad adquisitiva. Y eso me lleva necesariamente a mencionar este trabajo, este informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la ONG venezolana Provea. Los factores económicos han causado una situación de urgencia humanitaria caracterizada no solo por una profunda pobreza, sino por la inseguridad alimentaria, la malnutrición infantil y la migración de más de 6 millones de venezolanos. Creo que es motivo suficiente para contactar hoy con Jimena Reyes. Jimena Reyes es coordinadora de las Américas para la Federación Internacional de Derechos Humanos. Jimena, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Jimena, ¿cuáles son estos factores de peso que están encontrando y que derivan en estas cifras y en esta situación tan vulnerable de muchos venezolanos? Sí, en términos de alimentación, efectivamente, el diagnóstico es muy preocupante, ¿no? Porque como mencionabas, hay una dificultad de poder comprar los alimentos necesarios para nutrirse adecuadamente. Entonces, pues uno de los factores es la pobreza. 90% de la población en situación de pobreza, la contracción de estos últimos 6 años del Producto Interno Bruto. Entonces, ese es un primer factor. Y el segundo factor que hace complejo la situación de poder alimentarse es la escasez. Y
si bien ya no estamos en los puntos álgidos del 2016-2017, de todas formas, como mencionabas, hay dificultades para poder acceder a alimentos. Jimena, hay una relación clara entre precio de los alimentos y pobreza, entre poder adquisitivo y pobreza, como lo tiene la pobreza también con servicios públicos o con, por ejemplo, la educación. ¿Qué impacto puede tener este aumento que en algunos casos ya se está registrando o que en otros casos otros anticipan a propósito, entre otras cosas, de lo que sucede en Rusia y en Ucrania con, por ejemplo, el maíz y el trigo? ¿Qué impacto adicional puede tener en una alimentación ya disminuida, mermada, cuestionada como la de la inmensa mayoría de los venezolanos? Sí, pues obviamente un impacto muy importante porque ya estamos en una situación de gran vulnerabilidad frente a la posibilidad de poder adquirir alimentos. Entonces, el hecho que aumenten todavía más los precios pues va a tener un impacto enorme sobre la población. Y además, efectivamente, como mencionabas, Ucrania, Rusia, son cereales, son alimentos básicos. Ahora bien, por ejemplo, en temas de los CLAPS, no sé en qué medida se usan alimentos de estos países o más bien de países latinoamericanos, porque ese es otro problema que existe acerca de la alimentación, es que Venezuela es sumamente dependiente de las importaciones. Están Venezuela produciendo entre 10 a 30% de los productos que producía en el 2012. Ha aumentado enormemente la dependencia a las importaciones en temas de alimentación. Estamos hablando de la posibilidad de un aumento de precios porque por una parte está el abastecimiento, el acceso a los alimentos, por otra parte está el precio de esos alimentos. Y estamos hablando de la posibilidad de un aumento cuando el salario mínimo del venezolano acaba de ser aumentado, lo que llaman salario mínimo integral, es decir, salario mínimo más ticket de alimentación, que representa $39 al mes, es $1.30 al día. ¿Eso en qué otra zona de la región se está viendo? $1.30 al día para poder cubrir las necesidades básicas de cualquier familia. Sí, hoy en día Venezuela es uno de los países con la tasa más alta de pobreza, ¿no? Solo Haití le gana. Entonces, y se vio muy claramente que esta situación de pobreza es uno de los detonantes de los movimientos de poblaciones de la migración, del hecho que 6 millones de personas hayan tenido que salir por la situación económica que padecen. Y por eso, pues en el informe que hemos publicado, estamos haciendo un llamado al gobierno venezolano, ya que ha decidido reanudar las negociaciones para que se priorice, que el elemento primero de discusiones sea el elemento social y en particular el tema de la situación de la alimentación en Venezuela y de los cambios drásticos que se necesitan para mejorar la producción, la distribución de los alimentos, pero también el poder adquisitivo de la población, la posibilidad que deben poder tener las personas, no solo la gente que gana dólares, porque con la dolarización ha mejorado un poco esa situación, pero solo de las personas que pueden moverse en dólares, pero para las personas que están trabajando y recibiendo bolívares, sigue esta dificultad enorme y seguimos con una población que en su mayoría vive en una situación de pobreza, como sabes. Y es esa una de las razones que mantiene la idea migratoria sobre la mesa de la inmensa mayoría de los venezolanos. Se habla de más de 6 millones a la fecha y no es un asunto de 100 indígenas guarao, como hemos revisado hoy en los titulares, es del grueso de la población venezolana que tienen en la pobreza, en la dificultad de acceder a alimentos, una de las razones para migrar. Un último punto, es Jimena Reyes quien nos acompaña, coordinadora de las Américas para la Federación Internacional de Derechos Humanos. En el texto se lee, en este informe, que la malnutrición infantil refleja que 30% de los niños de Venezuela padecían en 2020
de algún tipo de malnutrición. Estamos hablando de 2020. ¿Ustedes se mantienen permanentemente en campo? En caso contrario, ¿cuándo vuelven? Y sobre todo si ven que desde el año 2020 a la fecha algo ha cambiado que apunte a mediano o a largo plazo a revertir esta situación. Sí, yo no podría decirte si la situación ha cambiado porque no se ha hecho ese estudio, pero 2020 es reciente y además pues, con el COVID se puede imaginar que sigue la situación. No nos mantenemos en campo y una gran dificultad que tenemos para poder documentar es que la situación nacional nutricional se desconoce realmente porque el Estado venezolano ha dejado de publicar las estadísticas sobre este tema desde hace 14 años. Y simplemente para terminar sobre ese punto, es muy preocupante la situación de la niñez y las cifras que acabas de dar y el hecho de que se pueda tener una niñez que va a tener retrasos en su desarrollo, de retrasos que no se van a poder recuperar en el mediano largo plazo en la vida adulta. Entonces, de ahí la urgencia de nuestra solicitud, que se prioricen las discusiones inclusivas con todos los actores, empresariado, actores humanitarios, el gobierno, la oposición, para que se encuentren soluciones para mejorar la situación del acceso a la alimentación de la población venezolana. Claro. Muchísimas gracias, Jimena, por acompañarnos esta mañana. No, aquí. Que estés muy bien. Igualmente, feliz día. Jimena Reyes es coordinadora de las Américas para la Federación Internacional de Derechos Humanos. Ayer lo apuntaba Carlos Fernández, el presidente de Fede Cámaras, en conversación con nosotros en el programa. Decía, ya hablaba de las desigualdades, de la profunda desigualdad que representa esas, no sé, nichos, burbujas, recodos de nuestra economía, que a ratos parece boyante, pero no pasa de ser eso, un pequeño sector, un pequeño recodo, una pequeña burbuja, como algunos le llaman, no el país. No cuando se sale de las principales urbes, de las principales ciudades, la situación es la misma, todo lo contrario. 6:49 minutos de la mañana, vamos con el panorama internacional. Planeta de Naciones. Internacionales. Precisamente vamos a Ucrania. La invasión a Ucrania puede conducir a una crisis alimentaria mundial. Ese es el primer titular que se desprende de toda la información sobre ese conflicto, sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Lo tiene Infobae. La invasión de Putin a Ucrania podría tener severas consecuencias para la seguridad alimentaria del mundo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Advierte que la guerra, más los efectos de la pandemia, pueden generar un incremento inusitado de los precios de los alimentos y poner a millones de personas en peligro de sufrir hambre severa. Según Máximo Torero, economista jefe de la FAO, los precios de los alimentos ya habían alcanzado incrementos importantes antes de la invasión de Rusia a Ucrania, principalmente debido a los efectos de la pandemia, pero la tensión adicional de la guerra podría llegar al sistema alimentario mundial o llevar al sistema alimentario mundial al desastre. Guerra en Ucrania incrementa inflación en América Latina, según el Fondo Monetario Internacional. Los precios de los alimentos y la energía son la principal vía de efectos colaterales que serán sustanciales en algunos casos, lo advirtió el Fondo Monetario Internacional en un blog. Los aumentos más pronunciados pueden generar un mayor riesgo de disturbios en algunas regiones. Cita textual, como también es cita esta. Es probable que los altos precios de las materias primas aceleren considerablemente la inflación en la región, que ya está en promedio de una tasa de 8% en 5 de las principales economías, hablando de Brasil, México, Chile, Colombia y Perú. Bueno, negociaciones entre Rusia y Ucrania se reanudarán este día miércoles. El asesor del señor Zelensky, del presidente de Ucrania, el señor Podolyak, afirmó que pese a que persisten grandes diferencias entre las partes, aún es posible alcanzar algún compromiso. Primeros ministros polaco, checo y esloveno viajan a Kiev, lo tiene Mundo UR. Los primeros ministros de Polonia, de la República Checa y de Eslovenia viajaron a Kiev, ciudad que fue bombardeada de nuevo por los rusos, para entrevistarse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Lo informó un comunicado del gobierno polaco. En el programa oficial figura también una reunión con el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal. Zelensky, el presidente de Ucrania, reiteró el llamado mundial para cerrar el espacio aéreo de Ucrania. El presidente reiteró su llamamiento mundial para cerrar el espacio sobre Ucrania y para que Canadá y los aliados mundiales aumenten sus esfuerzos de aplicación de sanciones. Sé que apoyan a Ucrania, dice. Hemos sido sus amigos, pero también me gustaría que entendieran y me gustaría que sintieran esto, lo que sentimos cada día. Queremos vivir
y queremos salir victoriosos. Queremos prevalecer por el bien de la vida, lo dijo Zelensky en un discurso por video ante el Parlamento de Canadá. ¿Se imagina cuando llaman a sus amigos, a su nación amiga y piden por favor cierren el cielo, cierren el espacio aéreo, por favor detengan los bombardeos? ¿Cuántos misiles más tienen que caer sobre nuestras ciudades hasta que lo hagan? Y ellos expresan su profunda preocupación por la situación. Cuando hablamos con nuestros socios nos dijeron, por favor, aguanten un poco más. Fin de la cita para el presidente de Ucrania. Un presidente que participó telemáticamente en una cumbre en Londres y reconoció que su país no podrá formar parte de la OTAN. Escuche. Por supuesto, Ucrania no es un miembro de la OTAN. Entendemos que somos bastante adecuados según entendemos. Hemos escuchado durante muchos años sobre las puertas abiertas, pero también escuchamos que no podemos entrar por esas puertas. Y esto es verdad, y simplemente tenemos que aceptarlo tal y como es. Y me alegro que nuestra gente ya haya llegado a ese entendimiento. Contamos con nosotros mismos y con los socios que nos están ayudando bilateralmente. En paralelo, casi 100 niños han muerto en la guerra en Ucrania, según Zelensky, lo tiene Deutsche Welle. Un total de 97 niños han muerto desde que comenzó la invasión Rusia a Ucrania el 24 de febrero. Lo indicó este martes el presidente Volodymyr Zelensky al Parlamento de Canadá, al tiempo que pidió a los aliados de Kiev que aumenten su ayuda. Camarógrafo y productora de Fox News mueren cubriendo la guerra en Ucrania. Por cierto, el corresponsal también resultó herido. Tribunal ruso multa a mujer que protestó en televisión y la deja en libertad. La tiene AFP. Un tribunal de Moscú multó este martes a Marina Ovsyannikova, empleada de una cadena de televisión rusa que irrumpió el informativo pro-Kremlin para denunciar la ofensiva en Ucrania, pero no la encarceló, según la agencia de noticias AFP, declarada culpable de contener infracción administrativa. Ovsyannikova, así es, tendrá que pagar una multa de 30.000 rublos, unos 250 euros al cambio actual, reportó un periodista de la AFP. Tropas rusas tomaron como rehenes a 400 personas en un hospital de Mariupol. Rusia intensifica bombardeos sobre Kiev en el 20º día de guerra en Ucrania. Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea aplican nuevas sanciones contra Rusia. Rusia, que impone sanciones a Joe Biden. Me detengo acá en esta nota de CNN. Rusia impuso sanciones contra el presidente Joe Biden, el secretario Antony Blinken y otros funcionarios estadounidenses, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado publicado el martes. En respuesta a una serie de sanciones sin precedentes, a partir del 15 de marzo de este año, la lista de personas sancionadas incluye, en base a la reciprocidad, al presidente Biden, al secretario Antony Blinken, al secretario de Defensa Lloyd Austin y al jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley, así como una serie de jefes de departamento y conocidas personalidades de los Estados Unidos. Presidente de Estados Unidos Joe Biden, que anunció que aumentará la ayuda humanitaria a Ucrania. Vamos a enviar esta asistencia alimentaria también a los campos de refugiados como en Moldovia. Vamos a acelerar nuestra respuesta y esperemos que podamos aliviar todo el sufrimiento que Putin está infligiendo a estas personas. La Asamblea del Consejo de Europa está a favor de la expulsión de Rusia, es un titular de Mundo UR. Reino Unido veta exportaciones de lujo a Rusia y sube los aranceles al vodka. Casi 30.000 personas son evacuadas de Ucrania en un solo día. Organizaciones ayudan a ucranianos en la frontera con Rumanía. Países de la Unión Europea reservan más de 10.000 camas de hospital para los ucranianos. Es un titular de Deutsche Welle. Y este no es el único drama en el mundo. Hay claros signos de crímenes de lesa humanidad tras golpe militar en Birmania, según la ONU. 2 palestinos muertos por fuego israelí en Cisjordania ocupada. Y para terminar, una inmensa nube de polvo del desierto del Sahara se apodera de España. Son las 6:56 de la mañana. Vamos a cerrar nuestra pauta publicitaria, la que corresponde a esta hora, hablándoles de Farmatodo, porque solo Farmatodo te ofrece ¿qué? Un autoservicio disponible las 24 horas del día, horario extendido para que puedas disfrutar mucho más tiempo en sus tiendas.